Hola, ¿cómo está? Mucho gusto aquí de nuevo. Yo Marmolejo Asesores, somos especialistas en seguridad social y seguros. Tenemos más de lo que piensas para ti, tu empresa y tu familia. El día de hoy hablaremos del concepto de las cesantías y el cálculo de las cesantías. Esto es muy importante porque digamos que estamos hoy en la fecha en que estamos publicando este video, ya a finales de enero de 2025 y se aproxima el 14 de febrero, que es la fecha en que se hace la consignación de las cesantías. Es básicamente sobre este tema que es tan importante que sepamos bien cómo se calculan esas cesantías y cómo se liquidan y cómo se pagan y por bajo qué conceptos se pueden hacer los retiros. Quédese y vamos a ir a esta presentación. Bueno, como primero hablamos de la introducción de las cesantías. Sabemos que las cesantías son una prestación social, ¿sí? También corresponden a un mes de salario por cada año laborado. Se liquidan según el tiempo de servicio del trabajador. Estas son las bases sobre las cuales vamos a conversar el día de hoy. Así sería el cálculo de las cesantías. Se calcula un mes de salario por un año laborado. Es decir, si yo trabajo un año completo, de enero a diciembre, me corresponde un salario de cesantías. Y vamos a ver más adelante también otro concepto que es el interés de las cesantías. Si es menos de un año, se liquida proporcional al tiempo trabajado. Si yo laboro desde un ejemplo, desde febrero de 2024 al 31 de enero de 2024, se calcula proporcional. Un ejemplo, 8 meses trabajados, entonces la proporción es 8 sobre 12. ¿12 por qué? Porque es el año que tiene 12 meses y así multiplicamos el tema de saber cuánto sería el cálculo de las cesantías. ¿Cómo se liquidan las cesantías? El empleador liquida las cesantías al 31 de diciembre de cada año. Es decir, arrancamos a hoy que estamos en enero de 2025, las cesantías serían calculadas al 31 de diciembre de 2024. Se deben consignar a un fondo de cesantías. Como podemos ver en la pantalla, están en Colombia Porvenir, Protección, Colfondos, Escandia y Fondo Nacional del Ahorro. El plazo para consignar las cesantías es hasta el 14 de febrero del año siguiente, es decir, las que se causaron hasta el 31 de diciembre de 2024 se consignan en el plazo hasta el 14 de febrero de 2025. ¿Quiénes tienen derecho a este tema de cesantías? Todos los trabajadores tienen derecho a las cesantías. Todos aquellos que tengan un vínculo laboral formalizado tienen derecho a las cesantías. Incluye los trabajadores de servicio doméstico. Y no importa la modalidad del contrato o el cargo, todos los empleados tienen derecho a cesantías. El uso de las cesantías. Bueno, el uso de las cesantías básicamente a mí me consignan este recurso digamos, el pilar inicial de este recurso de cesantías es cuando yo quede cesante, por eso se llama cesantías, es cuando yo quede sin empleo. Es un recurso que me sirve para yo, digamos, soportarme financieramente mientras consigo otro empleo. Pero de acuerdo a la ley y la norma, hay otros motivos por los cuales yo puedo también retirar cesantías. Se pueden usar para educación, se pueden destinar para otros beneficios, por ejemplo, para la compra de vivienda, reparación locativa. En educación entra lo que es pregrado y posgrado y cursos avalados por el Ministerio de Educación. Eso vale la pena recalcar. Son cursos en entidades que están avaladas por el ministerio. Y el último que sería el tema de término de contrato. Si yo termino contrato, el empleador me da una carta, con esa carta me acerco donde me consignaron cesantías y yo ya con eso hago el proceso, digamos, administrativo ante el fondo de cesantías para que me pague y me consigne mis recursos. Cálculo del salario para las cesantías. Entonces acá influye mucho el tiempo laborado y también el salario. ¿Sí? Por un año trabajado completo es un salario de cesantías, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo tomo el último salario de vengado, ¿sí? O tomo la proporcionalidad, el promedio de salarios de todo el año, si mi salario es variable,
y a eso le sumo bonificaciones, comisiones, horas extras, auxilio de transporte también se encuentra, digamos, en el equivalente de la ponderación del salario para saber y determinar mis cesantías, y con esto hago el cálculo y lo tengo en cuenta. La fórmula para calcular cesantías es la siguiente: el salario total, que era lo que hablábamos anteriormente, mi salario puede ser variable por diferentes factores que los hablamos anteriormente, dividido 360, que es el año, ¿sí? Y por esto, y multiplico por los días laborados. Aquí es que es cuando, si yo cotizo, yo estoy 360 días laborando, pues me corresponde un salario, ¿sí? Pero si no estoy 360 días o no vengo con ese récord de acumulados de días laborados, es proporcional al tiempo cotizado, que ya lo vimos en un ejemplo anterior donde eran 8 meses sobre 12, y esa es la proporción que me da para determinar las cesantías. Entonces sería salario por número de días trabajados, como lo vemos en la imagen, dividido 360. Dice lo siguiente: considere todos los factores que constituyen salario, lo que hablábamos anteriormente. Se aplica para determinar el valor de intereses de cesantías, ¿ya? Y los intereses de cesantías es el 1% de lo que me da el valor de las cesantías. Estos intereses de cesantías se consignan por lo regular el primer, con el primer salario del año, es decir, las causadas a 31 de diciembre de 2024 que se acaba de terminar, calculo las cesantías y sobre eso calculo el 1%, y ese interés de cesantía me lo consignan en mi salario, no en el fondo, sino en mi salario, ¿sí? Ya sea con la primera quincena o con la primera mensualidad de mi salario. Acá hablamos de un concepto que se llama cesantías para trabajadores de corto plazo. Estos trabajadores son los que con menos del año no van a ningún fondo. ¿Por qué? Si yo empiezo a trabajar antes del 31 de diciembre, en el ejemplo que estábamos dando de esta fecha en que estamos filmando este video, si yo empiezo a trabajar, un ejemplo, empecé a trabajar en junio de 2024 y terminé de trabajar en noviembre del 2024, no se causaron al 31 porque el contrato se terminó antes. Yo como empleador hago el cálculo de junio a noviembre y esas cesantías no van a ningún fondo. Esas cesantías se liquidan directamente en la liquidación, valga la redundancia, del empleado cuando se finaliza el contrato. Entonces se le paga directamente al finalizar el contrato y no se requiere consignación a ningún fondo porque no se causan al cerrar el año y, digamos, se terminó el contrato antes del 31 de diciembre de 2024, que es el ejemplo que estamos tomando. Como conclusiones, tenemos que las cesantías son un derecho fundamental de los trabajadores, permiten un respaldo económico en caso de desempleo. Esa es la base de las cesantías, esa es la razón de ser de las cesantías. Es importante conocer cómo se calculan, ya lo vimos, y cómo se utilizan, también ya lo vimos. Entonces, es muy importante que el empleado y el empleador tengan estos conceptos muy claros para evitar inconvenientes en el momento de una terminación de contrato o en el momento en que se consignen las cesantías a un fondo de cesantías digamos, la liquidación si sea la correcta o no, tener esos conceptos muy claros de parte del empleador y el empleado. Preguntas para reflexionar. ¿Cómo pueden las cesantías ayudar en situaciones de desempleo? ¿Qué otros beneficios podrían incluirse en la liquidación de cesantías? ¿Por qué es importante que todos los trabajadores conozcan sus derechos? Entonces, estas preguntas se resolvieron en esta presentación y son muy importantes porque al momento de yo saber como empleador qué tipo de responsabilidades tengo con mis empleados, pues debo de saber de que financieramente debo soportar ciertos recursos que los puedo ir ahorrando mes tras mes y que los debo de tener al momento en que se termina un contrato o al momento en que se dé la consignación de estos recursos de cesantías para los empleados. Bueno, por último, lo invito a suscribirse a mi canal.
Estaremos brindando mucha información importante de seguridad social y seguros. Recuerde que manejamos 4 pilares de asesoría en temas de afiliaciones, traslados, cotizaciones. Asesoramos independientes y empresas en términos de salud, seguro, riesgos laborales y pensión obligatoria. Mi chat empresarial, como lo recuerdan, es el 318-666-4786 y pues tenemos un equipo preparado para cualquier duda e inquietud sobre este tema y muchos otros más.